Se rió como si yo no valiera ni un céntimo. Su mimosa brillaba bajo el sol, las uñas pintadas de rojo sangre, el mismo tono que sus mentiras. «No tienes madera de líder», dijo, bebiendo despreocupadamente, mirándome como si yo fuera un becario. «Mi ex es mucho mejor que tú». Le serví otra. Mano firme, sin reacción. Luego, coloqué mi carta de dimisión sobre la mesa, doblada con precisión, limpia. Hizo una pausa, solo un instante, y luego sonrió de nuevo y levantó su copa. ¿Y yo? Me levanté de la mesa con la calma de un hombre que acababa de activar la reacción en cadena que derrumbaría todo su imperio en 3 semanas. No necesité gritar, no necesité romper nada. Simplemente me levanté y empecé a desconectarlo todo, en silencio. Porque los hombres a los que subestimas suelen ser los que te dejan en la ruina, silenciosamente. Si alguna vez te han ninguneado, menospreciado, y has elegido el silencio por encima del caos, deja un solo punto en los comentarios. Sé cómo se siente. Su perfume persistía en el pasillo, dulce, artificial, caducado. Como algo que se esfuerza demasiado por ser recordado. No salí dando un portazo. Simplemente desaparecí. Emocionalmente, semanas antes de irme físicamente. Nunca se dio cuenta. O quizás sí. Dejó de mirarme como a un compañero. Empezó a hablarme como si fuera parte del personal. Su teléfono. Siempre boca abajo. Su agenda. De repente, llena después de las 7 de la tarde. Cuando me tocaba, era guionizado. Mecánico. La casa estaba quieta. Pero no en silencio. Zumbaba con la ausencia. Del tipo que sientes en la espina dorsal. Empecé a sentarme en la oscuridad más tiempo del necesario. No porque estuviera deprimido. Porque estaba observando. Escuchando. El ritmo de las mentiras. El clic de sus tacones cuando pensaba que no prestaba atención. El silencio entre nosotros, cada vez más ruidoso. Y en ese silencio, empecé a prepararme. Sucedió un jueves por la noche, en la fiesta de su empresa en una azotea, uno de esos eventos tecnológicos exclusivos. El horizonte de la ciudad, cócteles de diseño, sonrisas de cartón. Llevaba el vestido negro, el que decía que era para mí, pero no lo era. No esa noche. Él estaba allí. Alto, bronceado, con esa confianza artificial de entrenador de gimnasio. Bruno, el ex. Nos presentó como si yo fuera un ponente invitado y él, el cabeza de cartel. Nos dimos la mano. Apretó más de lo necesario. Sonreí. Él parpadeó primero. Ella se rió. Demasiado tiempo, demasiado alto, su mano descansando ligeramente en su brazo. Esa noche me besó. No con calidez, sino como quien tacha algo de una lista de tareas. Me acosté a su lado en la cama, mirando al techo, respirando junto a una mujer que ya no reconocía mi olor. Y lo supe. Ya no era mía, quizás nunca lo había sido realmente. Pero esa noche no fue el final, fue el principio. De una guerra muy silenciosa. No hice preguntas. Tomé notas. Los hábitos con el teléfono. Las desapariciones a las 7 de la tarde. Una nueva contraseña en su tablet. Una segunda factura de teléfono, oculta a su nombre, metida en una pila de gastos de marketing. No buscaba confirmación. Estaba construyendo un caso. Ella creía que el silencio significaba ignorancia. No lo entendía. Yo estaba documentando. La veía reír en las videollamadas como si no existiera nada más allá de su propio brillo. Su encanto se había convertido en un arma. Pulida. Ensayada. Afilada. Empecé a revisar las sincronizaciones en la nube. Su tablet era perezosa. Sin bloqueo de huella dactilar. Y siempre se quedaba dormida después de su tercera mimosa. La noche que la abrí, no me tembló la mano. Sus mensajes estaban sincronizados, brillando como heridas frescas en la pantalla. Echo de menos tus manos. Él ni se da cuenta. Es demasiado blando. Demasiado seguro. Fotos. Poses. Respuestas con espaldas arqueadas y labios mordidos. No sentí rabia. Ella esperaba rabia. Le di silencio. Y entonces, empecé la auditoría. Mientras ella flotaba por salas de conferencias y brindis en azoteas, yo mapeaba cada movimiento detrás del telón.
Extractos bancarios, recibos de hotel archivados como reuniones con clientes, una cuenta de Uber secundaria con un nombre falso vinculada a nuestra tarjeta compartida, por accidente o por arrogancia. Se creía lista. Se olvidó de que yo construí el sistema que ahora intentaba trampear. Contraté a un investigador privado. No del tipo de la tele, sino del que sabe lo que el personal de un hotel dirá por 100 euros extra. Trabajó en silencio. Yo también. Las muestras llegaron en un sobre médico. Pruebas de ADN. Las nuestras. Las de ella. Y para un hijo que se suponía que tendríamos algún día. Pero no había ningún hijo. Y nunca lo habría. 3 meses después de nuestra boda, se había ligado las trompas. Sin decírmelo. Encontré la factura en su archivo de la nube, etiquetada como gasto de bienestar, archivada entre la agenda de una conferencia y un pedido de productos para la piel. Cada verdad que descubría enterraba algo más profundo. Una versión de mí. Un futuro que pensé que estábamos construyendo. Y empecé a enterrar a ese hombre, un documento a la vez. No la confronté. ¿Qué sentido tenía? No se discute con el fuego. Se contiene o se deja que lo queme todo hasta que solo queden cenizas y planos. Así que hice café, como cada mañana. Pasó a mi lado en su bata de seda, oliendo todavía a cítricos y a la colonia de otro. Me preguntó por el fin de semana. Sonreí, le dije que tenía algunas cosas que terminar. Y era verdad. El hombre que yo solía ser, el que soñaba con un hijo, una cabaña tranquila algún día, domingos en el porche con su cabeza en mi hombro, se había ido. Murió cuando leí esos mensajes, cuando vi la fecha en la factura médica, cuando me di cuenta de que ella nunca planeó envejecer conmigo. Planeó mantenerme útil hasta que dejara de serlo. Así que celebré su funeral, no con lágrimas, sino con carpetas, discos encriptados, declaraciones juradas firmadas y un plan, silencioso, preciso, ya en marcha. Empecé por donde ella nunca pensó en mirar, los números. Cuentas conjuntas, planes de jubilación, participaciones de la startup que cofundamos. Había estado tan ocupada guardando secretos que se olvidó de que el hombre con el que estaba casada tenía las claves de la trastienda. No toqué nada. Aún no. Solo observé, registré cada transferencia, cada cena de clientes que coincidía con una retirada repentina de efectivo. Las archivé en silencio, como recibos de una tormenta que aún estaba en alta mar. Luego llamé a un abogado. No para una confrontación, para una coordinación. Me preguntó si quería venganza. Le dije que no. Quería un registro. Comencé a desenredar las finanzas como un experto en escuchas, desconectando mi nombre de su futuro, hilo por hilo. Sin ruido, sin alarmas, sin dejar rastro. Por la noche, yo cocinaba. Ella se reía con los vídeos de su tablet. Yo removía la pasta y memorizaba lagunas fiscales. Ella pensaba que me estaba recuperando. No era así. Estaba editando. Y una mañana, pronto, se despertaría y se daría cuenta de que ya no conocía al hombre sentado frente a ella. Mi abogado trabajaba desde una oficina sin ventanas en las afueras. Sin marca. Sin recepcionista. Solo blocs de notas. Una caja fuerte de acero y una taza de café que decía: facturo por horas. No hacía preguntas. No las necesitaba. Los documentos hablaban más alto que cualquier acusación. Infidelidad, malversación de activos, ocultación médica, engaño malicioso. Podemos ir a tierra quemada, dijo. No, respondí. Vamos a ser quirúrgicos. No quería destrucción. Quería precisión. Un plano, no un baño de sangre. Redactamos los primeros documentos. Separación. Notariada. Términos del divorcio. Basados en pruebas. Fechas de activación alineadas con los ciclos financieros. Todo sincronizado con su trimestre fiscal. Su caída. En casa, me preguntó en qué estaba trabajando tan tarde. Limpieza de infraestructura, le dije. Sonrió. No volvió a preguntar. Cada noche, yo era otra carpeta. Impresiones, capturas de pantalla, copias guardadas en 3 cajas fuertes distintas en 2 provincias. Porque cuando los depredadores se sienten demasiado cómodos, olvidan una cosa. A veces, la presa también tiene garras. Y abogados.
El desayuno se convirtió en un ritual. No de conexión, de camuflaje. Le tostaba el pan, le preparaba el café, le añadía la leche de avena que le gustaba. 2 dosis, vainilla. Como siempre. Ella sonreía, me decía que me estaba volviendo predecible. Estuve de acuerdo. La rutina es tranquilizadora. Se iba al gimnasio cada mañana a las 6. Yo salía a las 6:15. Gimnasios diferentes. Agendas diferentes. Ella quemaba calorías. Yo quemaba plazos. Cada recado se convirtió en una tapadera. La compra, una retirada del banco. La tintorería, un depósito en la caja fuerte número 2. La cita con el dentista, una reunión con el contable forense. Movía el dinero como un cirujano mueve un bisturí. Sin movimientos en falso. Sin huellas dactilares. Por la noche, ella buscaba Airbnbs de lujo, hablando de un fin de semana en la Toscana. Yo asentía, le preguntaba por sus preferencias de vino, y luego añadía, Toscana, a la lista de citaciones judiciales. No sospechaba nada, pensaba que estaba estabilizando el barco. Yo estaba perforando agujeros en el fondo, lentos, silenciosos, permanentes, y pronto, sería la última en darse cuenta de que se hundía. Cambió su contraseña la semana pasada. 6 dígitos. Memoricé el patrón viendo su pulgar. 2 veces. Eso fue todo lo que necesité. Su tablet seguía siendo perezosa. Sin reconocimiento facial. Solo un deslizamiento. Pensaba que eso la hacía lista. La hacía legible. Una noche se quedó dormida en el sofá. La tercera mimosa, a medio llenar. Una película de fondo. Algún romance sobre segundas oportunidades. La ironía casi me hizo reír. Deslicé la tablet de debajo de su brazo. Sin dudarlo. Sin ruido. La sincronización de iCloud todavía activada. Hilos de mensajes a la vista. Confesiones. Historial de ubicaciones. Copias de seguridad de fotos. Notas. No te pongas esa colonia otra vez. Se ha dado cuenta. Estoy deseando nuestra próxima reunión. Él está dormido a las 10. Siempre. Había un ritmo en la traición. Repetición. Pereza. Ego. Hice capturas de pantalla de cada mensaje. Las subí a un disco encriptado, titulado Previsión Q4. Luego volví a colocar la tablet. Apagué la lámpara. Se movió ligeramente. Susurró mi nombre en sueños. No respondí, porque el hombre con el que soñaba ya no vivía aquí. Comenzó a hacer preguntas extrañas. No directamente. Era demasiado orgullosa para eso, pero podía sentirla tanteando el terreno. ¿Has estado callado últimamente? ¿Todo bien? ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Cambiaste la contraseña del wifi? No lo había hecho, pero le dije que sí, solo para verla estremecerse. Merodeaba más, se quedaba en los umbrales, me servía el café en lugar de esperar el suyo, sus ojos me seguían ahora, como si intentara descifrar algo, algo pequeño, sutil, como el olor a humo. La ironía es que yo estaba justo ahí. Todos los días. El mismo sitio en la cena. La misma hora de acostarse. La misma sonrisa. Pero ya no estaba dentro de la historia que ella creía estar escribiendo. Había salido de ella. Y había empezado a redactar la mía. Una vez dijo que yo era demasiado predecible. Ahora no podía leerme. Y el silencio que antes la aburría, empezaba a asustarla. No dije mucho. Solo una línea, cuando me preguntó en qué había estado trabajando tan tarde. Organizando cosas. Asintió. Pero su mano tembló ligeramente al coger su copa. Bien. Debería estar nerviosa. La auditoría estaba casi terminada. Para entonces, lo tenía todo. Registros de llamadas, capturas de pantalla, check-ins de hotel, rutas de GPS con fecha y hora que trazaban su engaño como un artista esboza un rostro. Su vida digital no tenía coartada. Su rastro de papel. Peor. Reuniones con clientes que coincidían con reservas de hotel. Tickets de cena con una botella de vino y 2 platos principales mientras yo estaba fuera de la ciudad. El investigador privado entregó una memoria USB. No dijo mucho. Simplemente la deslizó sobre la mesa como si fuera un arma. Y lo era. La vi solo. Sin volumen. Solo videoclips, fotogramas, ascensores.
Pasillos. Besos demasiado casuales para ser nuevos. Infidelidad cómoda. Del tipo que ya ni siquiera parpadea. Cuando terminó, me quedé quieto. Tampoco parpadeé. No lloré. No sentí rabia. Simplemente lo copié todo en una carpeta etiquetada como resumen ejecutivo. 3 copias de seguridad. Una para el abogado, una para el juzgado, y una para ella. Aún no lo sabía. Pero su próxima revisión trimestral iba a ser brutal. No sobre su rendimiento, sobre su carácter. Y esta vez, no habría ascenso. Solo una entrevista de salida que nunca olvidaría. Comenzó con una carpeta, etiquetada como las demás, inofensiva en la superficie. La dejé medio visible en el escritorio de la oficina de casa. No por descuido. Deliberadamente. La vio a la mañana siguiente. Hizo una pausa. No preguntó. Pero vi sus ojos entrecerrarse, calculando. A la hora de comer, estaba más callada. En la cena, fue educada. Demasiado educada. Pensaba que la había pillado. Tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. Esto no era venganza. Era arquitectura. Cada movimiento diseñado para que se sintiera como su propio desmoronamiento. En el trabajo, empecé a reenviar algunos correos a su asistente ejecutivo, marcados como urgentes para seguimiento. Inofensivos en la superficie pero con sutiles contradicciones que tendría que explicar. Aún no envié nada a Recursos Humanos, pero me aseguré de que Recursos Humanos empezara a anotar su nombre. Repetidamente. Silenciosamente. La gente subestima lo ruidoso que puede ser un susurro cuando se repite lo suficiente. Comenzó a revisar mi calendario. A hurtadillas. Merodeaba detrás de mí en la isla de la cocina, sorbiendo té, sus ojos moviéndose hacia la pantalla de mi portátil. ¿Has estado ocupado últimamente?, decía. ¿Muchas reuniones? Sonreía, asentía, cerraba la pestaña, lentamente. Nada sospechoso, nada directo, pero la incertidumbre. Eso es un virus. No se anuncia. Simplemente, se propaga. Comenzó a invitarme a cenar más a menudo, cumplidos al azar, tocándome el hombro al pasar, como si intentara rebobinar algo que ya había caducado. La dejé. Porque no hay nada más inquietante que ser tratado con amabilidad por alguien a quien ya has traicionado. En el trabajo, dejé caer un rumor. Una frase. A una persona. Javier está pensando en apartarse por completo del producto. Para el viernes, había llegado a la sala de juntas. Ella lo oyó de segunda mano. Hizo una pausa. No habló. Solo golpeó su bolígrafo 3 veces. Es fascinante observar a alguien intentar apretar su agarre sobre algo que no sabe que ya ha perdido. Ella se quedó hasta tarde en el trabajo 2 noches seguidas. No pregunté. No era necesario. Me lo dijo de todos modos. Problemas con el equipo de estrategia. Nuevo proveedor. Nada serio. 3 mentiras. Todas ensayadas. La mañana siguiente, dejó accidentalmente su teléfono en la encimera. Pantalla hacia arriba. Mensajes borrados, batería baja. Un señuelo. Lo cogí, lo cargué por ella. No dije nada. Ese tipo de silencio es más cruel que los gritos, y ella lo sintió. Se estremeció durante la reunión del lunes. Fue sutil, un clic erróneo en su presentación, una estadística que se le escapó. Su director de estrategia se inclinó, le susurró algo. Ella lo despachó. Demasiado rápido. Risa falsa, sonrisa falsa, pánico genuino. Ellos no lo vieron, pero yo sí. Comencé a reenviar los memorandos de rendimiento del equipo directamente al consejo. Nada turbio, solo hechos, números, proyecciones incumplidas. Nunca mencioné su nombre. No era necesario. En una empresa de ese tamaño la percepción es el rendimiento. Y el suyo se estaba deslizando sin una sola palabra por mi parte. Su calendario, antes repleto, ahora tenía huecos. Reuniones reprogramadas. Invitaciones ignoradas. Los hilos de correo que solía liderar, ahora solo la incluían en copia. La vi leer un correo electrónico 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque el tono había cambiado. Menos calidez. Más formalidad. El imperio seguía en pie, pero el cristal empezaba a temblar, y yo ya sostenía el martillo. Llegó temprano a la reunión trimestral, primera vez en años. Pelo perfecto, traje impecable, sonrisa frágil,
Entró como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y todos lo sabían. El asiento del director de tecnología a su lado estaba vacío. Hasta que entré y me senté. 2 minutos antes de empezar. Sin carpeta. Sin portátil. Solo presencia. El consejo nos miró a ambos. No con curiosidad. Con cautela. Abrió la reunión con su guión habitual. Vamos a empezar. Pero su voz se quebró. Apenas. Lo suficiente. No dije nada. No era necesario. Se estaba desmoronando sola. Un vicepresidente citó mal una estadística. Ella lo corrigió. Demasiado enérgicamente. Alguien carraspeó. Ella espetó. ¿Hay algún problema? Silencio. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ya no la protegían. Estaban observando. Midiendo. Distanciándose. Y en ese instante, me miró como si finalmente lo entendiera. Esto no había sido repentino. Había sido diseñado. Y el diseño estaba casi completo. La reunión terminó antes de tiempo. Nadie se quedó. Salidas silenciosas y breves asentimientos. Ella permaneció sentada, fingiendo revisar sus notas. Me levanté. No recogí nada. No dije nada. Simplemente me giré para irme. Javier. Su voz apenas se oyó. Me detuve, me giré a medias. Hiciste esto. La miré. A la mujer que una vez fue dueña de cada habitación, de cada narrativa, de cada versión de mí. Tú hiciste esto, dije. Yo solo guardé los recibos. Parpadeó, pero no lo negó. Porque en el fondo, lo sabía. Los números eran reales. La ausencia, merecida. El silencio, una estrategia. Y ahora, el silencio era política. Para cuando llegué al pasillo, su silla estaba vacía. Su voz, finalmente, había desaparecido del aire. Y por primera vez en meses, respiré. La oficina se sentía más fría después de eso, no porque ella se hubiera ido, porque yo todavía estaba allí. Renuncié un martes. Sin anuncio. Sin almuerzo de despedida. Solo una firma y un paseo tranquilo por el pasillo. No me esperaba un nuevo trabajo. Ni la llamada de un reclutador. Solo distancia. Y eso fue suficiente. Me mudé a una ciudad donde nadie conocía mi nombre. Alquilé un apartamento pequeño, paredes blancas, un escritorio, sin anillo en la mesita de noche. La primera noche dormí como una piedra, no porque estuviera en paz, sino porque no quedaba nada que proteger. La curación no se sentía como una luz. Se sentía como fregar los platos. Como doblar la ropa. Como levantarse de la cama sin revisar sus redes sociales. Sin fuegos artificiales. Solo hábitos. Normales. Necesarios. Dejé de mirar el teléfono al despertar. Dejé de repetir conversaciones que ella olvidó que tuvimos. Dejé de intentar imaginar qué diría si alguna vez se disculpara. No diría nada. Esa historia se acabó. Ya cerré el libro. Ahora estoy reconstruyendo con frases que no empiezan con nosotros. En listas de reproducción sin significados ocultos. En comidas cocinadas para uno, sin resentimiento. La gente piensa que la curación parece claridad, pero sobre todo se parece a no reaccionar, a no buscar un nombre que ya no vive aquí. Ella dijo que no tenía madera de directivo. Se rió como si fuera solo otra línea en su guión trimestral. Como si yo fuera temporal, reemplazable, olvidable. Quizás tenía razón. No estaba hecho para escalar la escalera de otro. No estaba hecho para esperar elogios de alguien que medía el amor y la influencia. Pero te diré lo que sí era. Fui el que lo recordó todo. Los detalles, el silencio, la cronología, la verdad. Fui el que no gritó, no suplicó, no se rompió, no quemé la casa. Simplemente corté la luz y salí con el plano. Ahora, no hay salas de juntas, no hay comunicados de prensa, no hay paredes de cristal. Solo paz. Mía. Construida desde cero, sin rendir cuentas a nadie. Ella confundió la quietud con la debilidad. La mayoría lo hace. Pero ahora lo sabe. Nunca tuve madera de directivo. Yo era el consejo.